Amén. ¿Cómo están, hermanos, en esta noche? Gloria al Señor. Me siento, no sé cómo decirlo, asustada, pero no asustada por el hecho pues, de, no sé, sino es un temor hacia el Señor. Un temor bonito, algo especial que el Señor ha venido compartiendo en mi vida y que me ha permitido percibir de su santidad. Entonces uno queda como conmovido con su santidad, y es eso precisamente lo que uno siente, ese peso, esa exigencia de parte del Señor, el hecho de compartir su palabra, ¿cierto? Y es esa gracia que uno ve de parte del Señor, entender que no es por lo mucho que podamos hacer, sino por su gracia. ¿Amén? Así que los invito a que vamos al libro de Génesis, capítulo 38. Amén. Iba a leer a favor de ustedes, está la Nueva Traducción Viviente, entonces voy a leer a favor de ustedes en el nombre del Padre, del Hijo y por la guía de su Santo Espíritu. Dice: en esos días Judá dejó su casa y se fue a Adulam, donde se quedó con un hombre llamado Hira. Allí vio una mujer cananea, la hija de Suba, y se casó con ella. Cuando se acostaron, ella quedó embarazada y dio a luz un hijo y le puso por nombre Er. Después volvió a quedar embarazada y dio a luz otro hijo y le puso por nombre Onán. Además dio a luz un tercer hijo y lo llamó Sela. Cuando nació Sela, ellos vivían en Kesib. En el transcurso del tiempo, Judá arregló que su hijo mayor se casara con una joven llamada Tamar, pero él era un hombre perverso ante los ojos del Señor, y el Señor le quitó la vida. Entonces Judá dijo a Onán, hermano de él: cásate con Tamar, como nuestra ley exige al hermano de un hombre que haya muerto, tú debes dar un heredero a tu hermano. Pero Onán no estaba dispuesto a tener un hijo que no fuera su propio heredero. Por eso cada vez que tenía relaciones sexuales con la mujer que su hermano derramaba el semen en el suelo. Esto evitaba que ella tuviera un hijo de su hermano. Así que el Señor consideró una maldad que Onán negara un hijo a su hermano muerto, y el Señor también le quitó la vida a Onán. Entonces Judá le dijo a Tamar, su nuera: vuelve acá a la casa de tus padres y permanece viuda hasta que mi hijo Sela tenga edad suficiente para casarse contigo. Pero en realidad Judá no pensaba hacerlo, porque temía que Sela también muriera igual que sus dos hermanos. Entonces Tamar regresó a vivir a la casa de sus padres. Unos años después murió la esposa de Judá. Cumplió el periodo de luto. Judá y su amigo Hira, el adulamita, subieron a Timnah para supervisar la esquila de sus ovejas. Alguien le dijo a Tamar: mira, tu suegro sube a Timnah para esquilar sus ovejas. Tamar ya sabía que Sela había crecido, pero aún no se había arreglado nada para que ella se casara con él. Así que se quitó la ropa de viuda y se cubrió con el velo para disfrazarse. Luego se sentó junto al camino en la entrada de la aldea de Ennaim, en la cual está rumbo a Timnah. Judá la vio y creyó que era una prostituta, porque ella tenía el rostro cubierto. Entonces se detuvo y le hizo una propuesta indecente. Déjame tener sexo contigo, le dijo, sin darse cuenta de que era su propia nuera. ¿Cuánto me pagarás por tener sexo contigo?, preguntó Tamar. Te enviaré un cabrito de mi rebaño, prometió Judá. ¿Pero qué me darás como garantía de que enviarás el cabrito?, preguntó ella. ¿Qué clase de garantía quieres?, respondió él. Ella contestó: déjame tu sello de identidad junto con su cordón y el bastón que llevas. Entonces Judá se lo entregó, después tuvo relaciones sexuales con ella y Tamar quedó embarazada. Y luego ella regresó a su casa, se quitó el velo y se puso la ropa de viuda, como de costumbre. Más tarde Judá le pidió a su amigo Hira, el adulamita, que llevara el cabrito
a la mujer y recogiera las cosas que le había dejado como garantía. Pero Hira no pudo encontrarla. Entonces preguntó a los hombres de ese lugar: ¿de dónde pudo encontrar a la prostituta del templo local que se sentaba junto al camino de la entrada de Isnaim? Nunca hemos tenido una prostituta del templo aquí, contestaron ellos. Entonces Hira regresó a donde estaba Judá y le dijo: no pude encontrarla por ninguna parte, y los hombres de la aldea afirman que nunca ha habido una prostituta del templo pagano en ese lugar. Entonces deja que se quede con las cosas que le di, dijo Judá. Envié el cabrito tal como acordamos, pero tú no pudiste encontrarla. Si regresamos a buscarla, seremos el hazme reír del pueblo. Unos 3 meses después le dijeron a Judá: tu nuera Tamar se ha comportado como una prostituta y ahora como consecuencia está embarazada. Sáquenla y quémela, ordenó Judá. Pero cuando la sacaron para matarla, ella envió el siguiente mensaje a su suegro: el dueño de estas cosas fue quien me dejó embarazada. Fíjense bien de quién son estos sellos, este cordón y este bastón. Judá lo reconoció y enseguida dijo: ella es más justa que yo, porque no arreglé que ella se casara con mi hijo Sela. Y Judá nunca más volvió a acostarse con Tamar. Señor, te damos gracias por tu santa y bendita palabra, porque en ella, Señor, hay vida en abundancia. En ella hay esta oportunidad de ser transformados, de ser cambiados, Señor, y en ella, Señor, tú nos santificas, mi Rey. En ella cada día, Señor, nos ayudas a mirar nuestra condición pecaminosa y nos ayudas a caminar conforme a tu palabra, Señor. Nos ayudas a caminar bajo tu voluntad, mi Rey. Señor, en ella nos revelas tu voluntad. Por eso te damos gracias por tu santa y bendita palabra, y sigue dirigiendo este tiempo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse. Amén. Este capítulo, la verdad yo le decía al Señor: ay Señor, yo no quiero compartirlo, me parece complejo, parece ahí puesto como así, como bruscamente. Por un momento lo insinué, se lo dije así al Señor, se lo planteé, dije: ¿será que esta partecita sobra? Quise cuestionar esa parte. ¿Será que esto sobra, Señor? De pronto fue que, ¿cierto? Así como uno quiere argumentarle muchas veces al Señor acerca de la palabra, cuando uno no alcanza a comprender, pero sé que el Señor tiene tesoros en cada momento, en cada una de esas palabras, en cada letra hay un tesoro, y el Señor no me ha permitido desechar, o está mal dicho, no me ha permitido como alejarme y decir: no, simplemente no puedo, Señor, con esto. Es más, este tiempo nos tiene estudiando el libro de Levítico, y yo decía al comienzo: no, ese libro tan difícil. Y así mismo pasa con ciertas palabras que uno las ve complejas, porque ve o percibe a simple vista que hay contradicciones, ¿cierto? Que hay contradicciones. Bueno, Dios, pero tú eres así, ¿cómo permites esto? Son preguntas que se plantea uno al comienzo de esta lectura, ¿cierto? Y como vemos allí, entonces empieza con la historia de Judá y Tamar, y está ahí como así, como puesta curiosamente. Pero resulta que él empieza diciendo acerca de Judá. Dice: en esos días Judá dejó su casa y se fue a Adulán. Y para entender más o menos quién era Judá, es el Génesis 29:35, podemos ver que es el cuarto hijo de Jacob y Lea, el que puso por nombre Judá, que significa ahora lavaré. Y podemos apreciar allí entonces en la palabra de Dios que es el cuarto hijo, y es un hijo que tiene muchas falencias con su padre, en la relación con su padre. Y partamos pues como de ahí. El domingo les compartí acerca de 2 hijos que tenían falencias con la relación con su padre. En esta ocasión hay otro hijo que tiene falencias en la relación con su padre Jacob. Jacob
si podemos observar, Jacob siempre tuvo su preferido, que fue José, y después vino Benjamín y fueron sus preferidos, sus hijos preferidos, cosa que no debiera ocurrir en casa, pero pasa, ¿cierto? Pasa y más cuando hay muchos hijos. Entonces, de una u otra manera, había una falencia en esa relación, había cosas difíciles que quizás no percibía en ese momento Judá, pero viéndolo, entonces vemos que Judá, dice, Judá dejó su casa y se fue a Adulam. Judá dejó qué, dice en otras ocasiones, dice en esos días, lo dice en la Nueva Traducción Viviente, dice, aconteció que se apartó de sus hermanos, en la Reina Valera, y en esta ocasión dice, en la palabra de Dios para todos, dice, por ese tiempo Judá se apartó de sus hermanos. ¿Por cuál tiempo? Si lo podemos apreciar en el capítulo 37, nos cuenta la historia de José, que fue vendido por sus hermanos, una historia pues compleja, a causa de esa misma mala relación con su padre Jacob, y causa de estos celos en sus hermanos, y dentro de esos hermanos estaba precisamente Judá. Judá entonces venía de una situación, podríamos pensar que él se aparta en esta ocasión, no como se apartó, no como se trata, no como se fue Abraham, o como se fue Isaac y como se fue Jacob, que el Señor les dice vayan a tal lugar, sino que él se va prácticamente en desobediencia, no sin que el Señor le hubiera dicho, sino que él simplemente se aparta, huyendo quizás de la culpa de ver a su padre en la condición en la que estaba, como lo vemos en el capítulo 37. Dice que Jacob había quedado muy mal a causa de que había dado por muerto a José. Y dice que toda su familia intentó consolarlo, pero él no quiso ser consolado. A menudo decía, me iré a la tumba llorando a mi hijo, y entonces sollozaba. O sea, Jacob tenía como concepto, solo este es el único hijo que tengo y el resto no los tengo. Y era una idea bastante errónea, bastante llena, como lo podemos apreciar. No sé, yo pues no soy de familia numerosa, pero cuando yo hablo con personas que vienen de familia muy numerosa, siempre la mayoría empiezan a decir, es que fulanito era el preferido, yo siempre fui el que me tocó como trabajar más, a mí me tocó cuidar a mis hermanos. Siempre lo veo, mi mamá incluso nos cuenta mucho esa parte, y entonces creo que era esa falencia, esa falencia de amor, esa situación tan difícil de la cual venía Judá, aunque no es excusa de lo que vendría después a hacer, porque a veces nos queremos como excusar en eso, no, es mirando de dónde generó tanta dificultad, tanta rebeldía tal vez, porque vemos entonces que Judá llega a aquel lugar no porque el Señor lo hubiera enviado, sino porque Él lo quiso así. Él dispuso irse a ese lugar, y era un lugar lleno de idolatría, era un lugar lleno de mucho paganismo. Entonces vemos que Judá dice allí que se quedó con un hombre llamado Hira, y dice, allí vio a una mujer cananea, la hija de Súa, y se casó con ella. Entonces empecemos por este lado. Aparte de que se va quizás en desobediencia, no lo dice así con exactitud, si en desobediencia, pero tampoco dice si el Señor lo envió a aquel lugar. Y dice que se va y se casa con una mujer cananea, y empieza ahí también esa parte en donde empezamos a ver que el mundo nos quiere llevar a que no debemos de escuchar a nuestros padres, a que deshonremos a los padres, y también nos quiere decir que no pasa nada si te vas en yugo desigual. Allí vemos entonces en Jacob que para él, con lo que vemos con anterioridad en Abraham, que se dispuso a buscar una mujer que no fuera cananea para su hijo Isaac. Después vemos en Isaac que se indispuso mucho cuando Esaú tomó la decisión de casarse con dos mujeres cananeas.
Vemos que eso había sido establecido de cierta manera como una ley, de que ellos no se casaran con mujeres cananeas, pero él hace lo que debía haberle quizás enseñado a su padre. Ahí no dice en ningún momento si Jacob se tomó el trabajo de enseñarle, de cuidar esa parte en él, de decirle, mira, no te cases con mujer cananea. Pero vemos entonces que él empieza a unirse a una cultura totalmente pagana, una cultura que estaba llena de abominación, de idolatría, de pecado, que para nada era una cultura que agradara a Dios. Los cananeos eran descendientes de Canaán. Yo sé que anteriormente ya lo han escuchado, pero una retroalimentación, y era hijo de Can, nieto de Noé, y fue Canaán maldecido por su pecado y el pecado de su padre en contra de Noé. Y allí dentro de esos cultos paganos que ellos hacían, que ellos ejercían, había inmoralidad sexual, había sacrificios de niños, donde algunos estudiosos dicen, arqueólogos demuestran que había incluso unas cavernas con muchos restos de niños recién nacidos. Entonces era una condición bastante compleja y con lo que se estaba uniendo en ese momento Judá. Ahora sí, el mundo nos está diciendo que la inmoralidad sexual está bien, ¿cierto? Si abrimos las redes sociales, el mundo nos está diciendo la inmoralidad sexual está bien. Si nos está diciendo que el homosexualismo está bien. En este tiempo estamos viendo esa la libertad de género, y es lo que el mundo nos está diciendo, eso está bien, o sea, no pasa nada. El mundo en el que nos estamos desenvolviendo parece que nos estuviera planteando todo está bien. Aún nos está planteando el aborto, que aquí vemos ese sacrificio de niños, y dice que eran niños recién nacidos, y nos está planteando el aborto como algo legal, algo que está bien, y de eso está atestado las redes sociales. Siempre apunto hacia las redes sociales porque es el medio por el cual el Señor nos está permitiendo compartir la palabra, pero es un medio también por el cual el enemigo quiere entrar y hacer creer a todo el resto del mundo que muchas cosas están bien. ¿Por qué? Por la rapidez con que se mueve este tipo de redes sociales. Entonces ahí es donde nosotros tenemos esa oportunidad aún de hacer esa contraparte, de compartir la palabra de Dios. Amén. Dice en 1 Corintios 6:9: ¿no se dan cuenta de que los que hacen lo malo no heredarán el reino de Dios? No se engañen a sí mismos. Los que se entregan al pecado sexual, o rinden culto a ídolos, o cometen adulterio, o son prostitutos, o practican la homosexualidad, o son ladrones, o ávaros, o borrachos, o insultan o estafan a la gente, ninguno de esos heredará el reino de Dios. Algunos de ustedes antes eran así, pero ahora fueron limpiados, fueron hechos santos, fueron hechos justos ante Dios al invocar el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de Dios. Amén. Amén. Eso nos dice la palabra de Dios. Antes éramos así, pero ahora somos diferentes. Esta mañana el pastor nos compartía, y creo que somos llamados a ser diferentes, de ser contracultura, porque la cultura nos quiere plantear todo esto. Este es un llamado a ser contraculturales a lo que la cultura, lo que el mundo quiere plantearnos normal. Normal no es nada de eso. A veces nos están viendo como, estos sí son los anormales, pues, estos que no pecan o que no. Sabemos que tenemos el Espíritu Santo que nos ha venido direccionando, tenemos esa certeza, y Él pone ese dolor, pone temor, y duele cuando nos equivocamos. Él pone precisamente ese dolor, y ahora podemos ver que cuando somos sensibles, cuando nos equivocamos y hay esa sensibilidad, podemos tener esa certeza que tenemos ahora el Espíritu Santo de Dios. Amén. Que nos ayuda a ser contraculturales. Entonces vemos más adelante que entonces Judá tiene 3 hijos, y el primero se llama
él es un hombre perverso ante los ojos de Dios. No dice con claridad cuál es la perversidad, no dice cuál es el pecado, simplemente dice, es un hombre perverso ante los ojos de Dios, vive en perversidad. Y ante esa perversidad, dice, él, su hijo mayor, se casará con la joven, pero él era un hombre perverso ante los ojos del Señor, y el Señor le quitó la vida. ¿Sabe que nosotros hoy tenemos esa gracia del Señor? Nosotros merecíamos que nos quitaran de una la vida, pero el Señor tuvo misericordia. A causa de nuestros pecados, lo único que nosotros merecíamos al comienzo, cuando no conocíamos al Señor, merecíamos la muerte. Pero ahora por su gracia ese decreto ha cambiado. Amén. En este caso, simplemente dice, el Señor no estaba muy contento. Dice otra versión, hizo que muriera, y otra versión dice, le quitó la vida. No estaba contento con lo que hacían. Lo que era, no sabemos. Simplemente dice, no estaba contento. Podríamos deducir que era a causa de que estaba dentro de siendo hijo de una cananea, pues no fue como motivado a seguir al Señor, sino que simplemente siguió como todo lo que venía de esa cultura, de la cultura por parte de la madre de él. Podríamos plantearlo de esta manera, ¿cierto? Y luego viene entonces que tiene otro hijo, porque resulta que él se casa con una mujer llamada Tamar, que más adelante les voy a hablar de ella. Pero tiene entonces otro hijo, y como podemos apreciar, como lo dice la ley, había una ley llamada levirato que obligaba a que entonces, si el primer hijo se moría y dejaba una mujer viuda, el segundo, el que le seguía, tenía que casarse por obligación allí con ella para que le diera hijos, pero esos hijos no iban a ser reconocidos para él como él el padre, sino que iban a ser reconocidos como para su hermano mayor, que ya estaba fallecido. Era algo extraño, pero era esa la ley que había en ese instante, ¿cierto? Entonces vemos que se casa conforme a la ley, y que está con Tamar, pero él se niega a obedecer lo que la ley establecía en ese momento, y entonces él efectivamente cumple hasta cierta parte, tiene relaciones sexuales con Tamar, pero no permite dejarla embarazada, ¿cierto? Entonces él está ahí como, bueno, no quiero cumplir, no quiero obedecerle a las leyes que han puesto, ¿cierto? A mí me quedaba una pregunta, y era si habían leyes ya estipuladas antes de Moisés, y como lo podemos ver, sí. Estuve mirando un artículo donde decía que quizás hoy no estamos con esas mismas leyes, ¿cierto? Pero que quizás muchas de esas no aplican hoy. Imagínense que hoy Dios no lo quiera, no queda viudo, y entonces se tenga que casar con el que sigue. Bastante complejo. Ese tipo de leyes bastante complejas para ese momento. Pero lo que sí dice que debemos aplicar, lo decía este artículo, es la lealtad con Dios, ¿cierto? No aplica en este momento ese tipo de leyes, pero sí aplica que debemos de mantener una lealtad con Dios. Entonces uno diría, bueno, entonces ¿cuál fue el pecado de Onán? Porque entonces, ¿por qué lo castigó? Él no quería tener hijos y ya. Pero resulta que algunos argumentaban que el pecado era referente a esa condición sexual, a ese encuentro que tenía con Tamar, pero no era referente precisamente a eso. Dice ahí más adelante, el Señor consideró que una maldad de Onán, que negara un hijo a su hermano muerto, y el Señor también le quitó la vida a Onán. O sea que su maldad implicaba era su egoísmo, ¿cierto? Porque eso lo estipulaba la ley, eso lo estipulaba en ese momento,
Y él estaba actuando de manera egoísta porque él dijo, no, pues que este hijo no va a ser mío, ¿cierto? El mundo nos invita a ser egoístas. El mundo te dice, pelea por lo tuyo. El mundo te dice, es tu vida, son tus sueños. Y un sinnúmero de ideas egoístas que el mundo nos quiere plantear. Entonces es lo mío, entonces sí, no me importa el resto. Y era algo así que estaba viviendo entonces Onán, que estaba practicando en ese momento, porque es así como, no lo vemos quizás como de esa manera exagerada, ¿cierto? Uno diría, no, pues que en el caso mío yo también hubiera hecho lo mismo, ¿cierto? Algo así, estaríamos planteándolo desde este punto. Pero mirando para aquel momento, él estaba actuando egoístamente, no de acuerdo con lo que la ley estipulaba. Dice 1 Corintios 10:24, ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Amén. Así entonces que Onán también murió, efectivamente, y entonces Judá le miente a Tamar acerca de entregarle su otro hijo Sela. ¿Qué dijo Judá? No, este bulto de esa yo no lo voy a entregar. Esta mujer como que es la que tiene la maldición. Quizás él lo interpretó de esta manera. Y el mundo nos dice, mienta mientras sea por una buena causa. O sea, como que sea de doble cara como lo fue en ese momento Judá. Y entonces vemos que lo hace por temor, porque dicen ahí entre paréntesis, pero en realidad Judá no pensaba hacerlo porque temía que Sela también muriera, igual que sus dos hermanos. Entonces Judá le miente diciéndole, no, Tamar, mira, váyanse para su casa con sus papás y cuando Sela ya tenga la edad, inclusive no dice la edad que tenía en ese momento Sela, no lo dice, y puede ser que estaba ya casi para cumplirlo el tiempo, pero le dice a Tamar, váyase para su casa, quédese allá de luto entre sus papás, que cuando sea el tiempo yo te mando a mi hijo y permito pues que efectivamente se cumpla la ley que se había estipulado, ¿cierto? Judá le faltó pensar en ese momento claramente si esa condición de haberse muerto sus dos hijos era por parte de Tamar o era por parte de él, ¿cierto? Porque a veces nosotros estamos culpando, es que es él, el de la circunstancia, él es el de la maldición, pero a veces nos falta como venir a examinarnos, bueno, ¿yo qué he hecho mal? A Judá en ese momento estaba perdido, estaba como en su mundo, en una condición compleja. Y vemos entonces que Judá pasa de ser el engañador a ser el engañado, como le ocurrió a su padre Jacob, que en alguna ocasión engañó a su hermano Esaú y después él fue el engañado por parte de su tío Labán. Entonces todo eso como que vuelve y se repite, como que se repiten esas maldiciones generacionales. Dentro de la palabra de Dios lo vemos muchas ocasiones, algo que pasó al inicio y vuelve y ocurre, y vuelve y le pasa al hijo. Entonces en esta ocasión a Judá le está pasando, pero es porque él termina siendo como víctima de su propio invento. ¿Por qué? Para ver entonces más o menos, vamos a ver quién era Tamar. Dice que su nombre quiere decir palmera. Y la verdad de Tamar no dice mucho, no dice si era cananea, no dice si era de qué linaje era con exactitud. Algunos quisieron, investigando, algunos ponían la hipótesis que era nieta de Melquisedec, pero estuve buscando la palabra y no pude conectarlo. Entonces, eso sería como un mal argumento mientras no se pueda conectar dentro de la palabra de Dios. Simplemente dice que era una mujer que estaba allí y que su nombre significaba palmera, y entonces vemos que era una mujer que estaba en una condición difícil, en una condición donde se le había engañado y se le había hecho ir a hacer esperar. No sé cuánto le ha pasado que le dice vaya espere allí, y la rabiecita que da cuando se da cuenta que era un engaño. O sea, me dejaron esperando. Entonces vemos que
que eso le estaba ocurriendo a Tamar. Tamar había sido burlada de cierta manera, pero Tamar tenía claro que tenía un derecho que por legalidad podía reclamar, y viendo ella su condición como mujer, obró conforme a lo que sus conocimientos de defender su causa, a lo que sus conocimientos para defender su causa le permitió. No estoy diciendo y estoy justificando lo que Tamar hizo. Aclaro esa parte. Porque entonces a mí me llegó la pregunta, ¿será que entonces el fin justifica los medios? ¿Será que así es para Dios? Y llegué estudiándolo, llegué a una conclusión: no, definitivamente no, Dios no obra de esa manera de decir que el fin justificó los medios. Porque si yo digo que Él estaba probando ese pecado, entonces iría en contra de lo que Él es. Él es santo. Él es santo. Y en Él no hay esa idea de aprobar el pecado, de decir, ese pecado estuvo bien porque esto llevó para esto. No. Él es santo. Y desde ahí nos debemos de basar. Yo estaba mirando entonces, Tamar obró conforme a lo que tenía de conocimiento, de lo que estaba bien o mal. Lo cual nos muestra que para Tamar el hecho de tener hijos era un tema de vital importancia. No era un tema de, es un capricho, Señor. No. Para ese momento, en esa cultura, para ella, era importante. Era importante que se respetara aquella ley en la cual ella estaba pidiendo, vea, es que usted me prometió algo, usted puso su palabra. Y ella estaba en ese momento actuando, no diciendo que actuando bien, pero en lo que ella conocía, en lo que ella podía dimensionar en ese momento, lo hizo. Y entonces efectivamente Tamar se disfraza de prostituta. Dice que se quitó su vestido de luto, se colocó un velo. Cosa curiosa, hoy en día es lo contrario, no se coloca un velo, se destapa más. Y entonces Tamar se entera de que Judá va a pasar por aquel lugar, porque después de algún tiempo Judá quedó viudo, y Judá ya un rato como viudo, y ya pasó ese tiempo de luto, y Tamar le van y le cuentan, vea, Judá va a venir por este lado. Entonces Tamar decide plantear una estrategia. Tamar se entera de que Judá va a pasar por aquel lugar, y por lo que lo espera con su rostro cubierto, y efectivamente Judá pasó y hace esa propuesta indecente. Y Judá, como vemos, desde su corazón ya tenía eso ahí marcado, ¿cierto? Él no era como simplemente hago la propuesta y a ver si da, sino que desde su corazón había ya eso marcado. No sé por qué Tamar como que conoce parte de Judá, porque Tamar sabe que él va a pasar por ese lugar. Tamar no le hace la propuesta, Tamar simplemente va y se para en aquel lugar, se coloca el velo y ya, y no sabe con esa efectividad que Judá va a pasar. Muchas veces entonces empieza una negociación donde él quiere que lleguen a un acuerdo. El mundo nos dice que fornicar es normal y que vender el cuerpo es normal. Eso nos quiere decir el mundo. Las redes sociales lo hacen ya casi como abierto, ¿cierto? Como uno, pues la manera en cómo se exhiben, uno dice, se está vendiendo, ¿cierto? Está dando la propuesta. Quizás nos dirían que no, que simplemente es arte, pero la manera en cómo lo están planteando, están diciendo que está bien vender el cuerpo. A veces hay unas ideas, en este tiempo hay unas ideas tan extrañas que uno se queda como así, eso es lo que ya llaman prostitución, o sea, lo que es de diferente, es disfrazado de otra manera, para que suene más bonito y para que se vea como con más etiqueta.
cuando yo leía este texto de Tamar, yo me quedé confundida, era como si estuviera entendiendo que Dios estaba de acuerdo con lo que Tamar estaba haciendo, con esa estrategia, con ese pecado. Pero lo que el Señor me llevaba a entender es que debo mirar todo el panorama de la palabra de Dios para no quedarme solo con el concepto de ese momento. Mirando todo el panorama, como lo vuelvo y lo repito, podemos ver es que Dios es santo, Dios es soberano y Dios es santo. Amén. Amén. Perdón. Entonces podemos ver allí, podemos apreciar que es un texto que resulta muy escandaloso. Yo decía, qué escándalo, qué novela, qué cosa tan... Por eso yo me resistía, Señor, yo no quiero dar este tema, porque es un tema muy escandaloso. Y uno decía, ¿cómo? Pero la realidad es esta. Escandaloso es lo que el mundo nos está mostrando en este tiempo y nos hemos adaptado a lo que el mundo está mostrando. Y, no, ya eso es normal. Eso, sí, ya es normal. Escandaloso lo que está mostrando el mundo y no tiene nada diferente con lo que nos está planteando en este momento, de aquella condición, de aquello que es lo más profundo, que uno dice, tocó fondo, es lo más, como lo más más extremo en pecado, diría así, lo más escandaloso, pero escandaloso es lo que el mundo nos está mostrando y nos quiere hacer entrar por los ojos y nos quiere decir y plantear y volver a plantear que está bien de una u otra manera. Pero entonces vemos allí más adelante que Tamar en esa negociación con Judá le pide garantía. Y es que el pecado siempre nos va a pedir algo a cambio y muchas veces nosotros no nos damos cuenta, ¿cierto? Ella le pidió en el versículo 18, dice, ¿qué clase de garantía quieres? Respondió él. Ella contestó, déjame tu sello de identidad junto con su cordón y el bastón que llevas. Entonces primero le dice el sello de identidad, que es el anillo, era presentado como un anillo y era como su firma, y era arriesgar sus propiedades y su futuro, y así hace con nosotros muchas veces el pecado. Eso es lo que nos pide, o lo que arriesgamos a través de cuando cedemos, abrimos, cuando decimos, bueno, te cedo espacio al pecado. Y eso determina nuestro futuro, cada una de esas decisiones que tomamos con respecto al pecado, porque hay cosas que uno no puede como cambiar. Sí tenemos esa gracia, esa oportunidad, ese perdón de parte del Señor, pero siempre va a traer, de una u otra manera, va a traer consecuencias a nuestra vida que a futuro pueden afectarnos. Lo que también hace allí es que le hace perder la autoridad, porque él estaba entregando, ¿cierto?, su sello de identidad. Entonces, como, bueno, toda autoridad te la entrego, y se la está entregando al pecado, y le hace perder la imagen, que era algo que ayer nos compartía también la hermana Graciela, gloria a Dios, se conectaba, esa necesidad de tener esa identidad. Entonces él como que dice, yo entrego mi identidad, ¿cierto?, a través de haber entregado, de haber optado por ese pecado. Cuando entregamos entonces la imagen de pureza y de santidad que el Señor ha puesto sobre nuestras vidas. También le entregó el cordón, y eso permitía llevar la espalda, era el sostén de poder, y entrega el sostén de poder cuando se juega con el pecado. Perdemos como que nos debilitamos a través de esto. Y el cinturón también era una pieza que permitía moverse con libertad, y eso era indispensable para la guerra y para el trabajo, por lo que entregar ese cinturón es muestra de entregar el propósito que Dios tiene sobre nuestras vidas. Eso hace el pecado,
en nuestras vidas. Y entrega el báculo, que era el apoyo, el sostén, el consuelo, y es decir, bueno, dejo que el Señor sea mi fuerza y mi fortaleza. Es donde empezamos a ser débiles. Sé que nosotros tenemos debilidades, tenemos muchas debilidades. Nuestra fortaleza viene del Señor. Amén. Pero a medida que nosotros caemos en ese pecado, nosotros nos sentimos sin capacidad de ir delante del Señor a buscar esa fortaleza, porque el pecado lo que hace es avergonzarnos, llenarnos como de, tú no puedes volver a la presencia. A eso nos va a decir el enemigo, ay no, tú no puedes volver. Y en ese tú no puedes volver, empezamos a estar aún mucho más débiles. Entonces ahí estaba perdiendo Judá todas estas cosas solo por un momento de distracción. Yo siempre mantengo esta canción, es una canción del mundo, pero siempre me marca con respecto a ese tiempo, la comparación que dice, ¿quién pudo ser tan ciego para cambiar el sol de la mañana por la llama de un fuego cualquiera? Y es eso lo que estaba haciendo Judá, estaba cambiando el sol de la mañana, que es Cristo, por la llama de un fuego cualquiera, por un momento, por un instante. Y estaba cediendo todo eso, estaba cediendo la autoridad, estaba cediendo ese apoyo, ese sostén, estaba cediendo que ya estaba entregando su propósito, el propósito que el Señor le había entregado a él. Entonces finalmente vemos que Judá cede y termina ocultando su vergonzosa situación, y al intentar enviar el pago acordado a Tamar, que para sorpresa suya ya no estaba la prostituta, ¿cierto? Entre comillas. Así que su amigo le ayuda a guardar su secreto, no por temor a Dios, sino al que dirán, es que vamos a hacer el hazmerreír, ¿cierto? El mundo nos invita a guardar nuestros más oscuros secretos por el que dirán. La palabra de Dios dice que debemos de confesar nuestros pecados. Y en ese confesar nuestros pecados, yo no le estoy diciendo que usted lo diga a los cuatro vientos y lo grite y que se pare, me pare acá en el altar y le cuente todo, sino que en ese confesar nuestros pecados es empezar a rendir cuentas, a entregar aquello, ¿cierto? A hablar, a desahogarse, porque cuando empezamos a hablar le estamos diciendo al enemigo que Él no nos puede avergonzar, que Cristo es más poderoso y que en Él hay esa gracia, en Él hay ese favor. Y Él da esa oportunidad para aquel que no encubre, que no guarda ese pecado. Él da oportunidad para aquel que reconoce. Pero entonces Judá estaba más preocupado por el que dirán, voy a hacer el hazmerreír, pero no se preocupó por qué piensa Dios de mí. Y así el mundo nos plantea como, ay, no diga, qué pena, pero ¿qué piensa Dios de nosotros? ¿Qué piensa? ¿Cómo poder ocultar aquello? Quizás el mundo no lo sabe, quizás los de alrededor no lo saben, pero ¿será posible ocultar eso? Sería lo más tonto de nuestra vida, pensar que podemos ocultar algo de los ojos de Dios. Para Él no hay nada oculto. Entonces Él empieza a trabajar como de doble cara, ¿cierto? Él aparentaba al mundo que le estaba muy bien, pero delante de Dios Él estaba muy mal. Y lo único que hace el ocultar nuestro pecado es traer muerte espiritual con una agonía lenta y dolorosa. Eso hace cuando nosotros guardamos. En el Salmo 32:3 dice que sus huesos envejecieron, estoy parafraseando. El salmista decía, mis huesos envejecieron mientras callé, mientras guardé eso. Eso es necesario, nosotros abrir nuestros labios y confesar todo aquello que hemos querido ocultar por vergüenza, porque el que dirán,
y es ahí donde el enemigo se aprovecha y pone más vergüenza y te vas muriendo lentamente, porque entonces empieza, ya no soy digno de ir a la iglesia, ya no soy digno de tal cosa, ya no soy digno de orar, ya no soy digno de abrir la palabra, ya no entiendo la palabra, y todas estas cosas van a venir sobre nuestras vidas mientras guardemos silencio. Y entonces más adelante vemos que pasan unos 3 meses después de esto, y el escándalo mayor. dice que le dicen a Judá, le dijeron a Judá: tu nuera se ha comportado como una prostituta y ahora como consecuencia está embarazada. Y entonces vemos a través de Judá que mientras estemos mal, coloqué mal y cómodos, porque parece que es un contraste, pero estamos tan mal que nos sentimos cómodos en nuestro pecado, vamos a ver que el pecado de los demás es más gravoso. Y él dice: ¿cómo? Sáquenla y quémela. Esa es la respuesta. Él le envía un juicio inmediato. Y es que el pecado nos enceguece, y el mundo nos dice que tenemos permiso para determinar cómo juzgar a los de pecados más gravosos a nuestra vista. Eso nos dice el mundo. No, yo hubiera hecho esto. Sí, no sé cuántas veces usted de pronto ha pasado por el centro y cogen un ladrón, una persona que está robando ahí, y la manera como la cogen, como toman juicio cada uno de ellos, como dice: a mi manera, es que yo tengo que acabarlo, es que por mi parte lo acabo a patadas. Algo así estaba viviendo Judá. Yo siempre me he preguntado, bueno, esos que toman ese juicio, ¿ellos qué? ¿No tienen pecado? ¿O cómo viven? Siempre me he preguntado, siempre he hecho eso. Pero si uno tiene esa iniciativa es porque algo hay en su corazón, ¿cierto? De tomarlo y de acabar. Yo sé que produce mucho enojo, pero es algo de examinarnos realmente. Entonces él dice: sáquenla y quémela. Sáquenla y quémela, ordenó Judá. Pero cuando la sacaban para matarla, ella envió el siguiente mensaje a su suegro. Y dice: el dueño de estas cosas fue quien me dejó embarazada. Fíjense bien, ¿de quién son este sello y este cordón y este bastón? Y ay. Muchas veces esas cosas con las que nosotros tomamos una iniciativa de juzgar se nos pueden devolver a nosotros, como le pasó a David, ¿cierto? Él dijo: no, entonces que llega el profeta Natán y le dice: ve, ¿cómo le parece que un hombre que se robó eran unos cabritos, unos corderitos de tal persona? Y David inmediatamente dice: manda un juicio. No sabía que ese juicio venía era para él. Y es así, algo así que le pasa a Judá. Le entrega: mira, el dueño de eso fue el que lo hizo. Y entonces Judá dice, se vio desnudo, se vio confrontado, dice: yo fui el que estaba señalando, le estaba diciendo que esta mujer hizo esto y esto, pero realmente mi pecado es peor, ¿cierto? Nuestro pecado se devuelve muchas veces como un boomerang cuando nosotros nos atrevemos a juzgar. A veces entendemos mal el de no miren la viga en el ojo ajeno, ¿cierto? La paja en el ojo ajeno. No juzguéis para que no seáis juzgados. Ponte a cuentas primero tú, porque el Señor tampoco nos está diciendo, el Señor también nos invita a exhortarnos los unos a los otros. Y ahí es donde el hermano, cuando el Señor permite ver algo así. Pero ahí es donde nosotros debemos primero ponernos a cuentas nosotros primero con Dios. Entonces no es simplemente, bueno, no, es que la palabra de Dios dice que no juzgues para que no seas juzgado. Ponte a cuentas con Dios para que el día de mañana puedas ir a exhortar,
¿cierto? Mira primero, examina, está cuentas primero con Dios, porque entonces ¿cómo nos podemos edificar los unos a los otros? Si nosotros vamos a estar argumentando, no, es que sería como juzgarlo. Y el Señor nos invita a mirar y nos invita muchas veces a ver nuestras acciones. A veces nosotros estamos dando por sentado que yo voy muy bien y de pronto el otro hermano puede ver en mí eso que yo en ese momento no estoy percibiendo. Y eso es de bendición, eso no es para decir que me está dañando, no. Es de bendición mientras venga de parte del Señor y mientras lo haga en amor y con la exhortación conforme a la palabra de Dios. Amén. Entonces vemos que se le volvió como un boomerang. Y entonces Judá lo reconoció enseguida y dijo, ella es más justa que yo, porque no arreglé que ella se casara con mi hijo Sela. Y dice que Judá nunca más volvió a acostarse con Tamar. Judá finalmente reconoce el pecado, ¿cierto? Y ese es el camino a mi libertad y a entender la gracia de Dios en mi vida y en los demás. Reconocer realmente me equivoqué, realmente soy un pecador, y es una condición donde él dice no, me equivoqué, y fue tanto así el cambio, es el arrepentimiento, que ahí dice que Judá nunca más volvió a acostarse con Tamar. Él determinó nunca más volver a acostarse con Tamar. Entonces vemos que el mundo nos puede decir también muchas veces que tu pecado es tan grave que no tiene solución, que no hay posibilidad, que para ti no hay perdón. Muchas veces el mundo nos va a decir, no, es que lo suyo sí es grave y es feo. Y es así donde pues quieren plantear. Y entonces a veces nosotros podemos pensar pues como que terminamos siendo víctimas del mundo. Tampoco somos víctimas del mundo. Somos lo que estamos viviendo, cada uno de sus pecados. El mundo nos está planteando, ¿cierto? Como lo hizo allí Tamar, simplemente se paró. El mundo nos está planteando, nos está mostrando opciones, pero está dentro de nosotros el tomar la decisión, si sí o no, ¿cierto? Santiago 4.1. Santiago 4.1 dice: ¿qué es lo que causa las disputas y las peleas entre ustedes? ¿Acaso no surgen de los malos deseos que combaten en el interior? Y deja esa inquietud, esa pregunta. ¿Ustedes creen que eso está fuera en el mundo? Sí, el mundo está ofreciendo, el mundo te está diciendo muchas cosas, el mundo está diciendo que aquello es muy bonito, el mundo nos está planteando eso, pero lo que realmente sucede es que eso está dentro de nuestro corazón, y es ahí donde nosotros debemos trabajar día tras día, ¿cierto? Debemos de cada día buscar la presencia del Señor, de enfrentarnos a la palabra de Dios, de mirar en la palabra de Dios que dice allí la palabra de Dios con respecto a lo que el mundo me está ofreciendo. Si podemos apreciar finalmente en los evangelios, en el evangelio de Lucas, de Mateo, nos muestra que la descendencia de Jesús venía, que Judá y Tamar son parte de esa descendencia de Jesús, o sea, son esos padres, ¿cierto? Y están allí mencionados. Después de todo este escándalo grande que uno ve, ¿cómo así? ¿Cómo es posible que de ahí venga Jesús, el linaje de Jesús? Y yo, pues, hubiera sido mejor que saliera de José. José huyó del pecado, lo hacía el comparativo de Judá y José. Pero lo que podemos ver es que hay un contraste entre dos hermanos, uno que huye del pecado, otro que se involucra de frente con el pecado. Pero Jesús decide nacer de Judá, de los más pecadores, mostrando su gracia y mostrando que no se trata de ganarnos ese lugar, no se trata por méritos, es solo
por la gracia de Dios que hoy podemos decir que somos parte de ese linaje escogido. Amén. Así que nosotros decidimos si escuchar lo que el mundo dice o lo que la palabra de Dios dice. Es ahí donde nos dice el Señor, ¿no? Me estás diciendo, tienes muchos pecados. Bueno, ven aquí a la palabra, escudriñala, acuerda con el Señor, ¿cierto? Viva la palabra. Y es ahí donde nos dice, escoge, tú escoges de qué te quieres alimentar más. Por eso lo peligroso, como en esos días nos planteaba el pastor, de que uno se alimente solo 1 hora a la semana de solo la palabra. Ahí no tiene cómo ganar en ese interior, en esos pensamientos. Ahí no hay manera de vencer. Solo llenándonos, cambiando esa mentalidad, cambiando a través de su palabra y exponiéndonos cada día a través de la palabra, que es viva, que es espejo y que es cortante como espada de 2 filos. Eso hace la palabra de Dios. Así que la invitación es, el mundo te dice, pero ¿qué te dice la palabra de Dios? Amén. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, te damos gracias por tu amor, tu misericordia, por, Señor, tu paciencia, porque a través de tu palabra nos muestra tantas cosas. Es como un espejo, Señor, y donde hemos visto nuestra condición, pero también hemos visto que hay oportunidad. En tu palabra vemos esa oportunidad de poder llegar al Padre, de poder presentarnos allí. También vemos en tu palabra que tú lo hiciste todo posible por nosotros. Y nosotros no había esa posibilidad de acercarnos a ti. Y vemos a través de tu obra redentora allá en la cruz que hoy tenemos oportunidad, así que no hay excusa de decirte, es que el mundo me hizo caer. Porque como lo muestras, es muy dentro de nosotros, en nuestro corazón, en nuestro interior. Y lo que nos pide, Señor, cada día, por nuestro bien, Señor, porque a veces lo vemos gravoso, es que cada día, Señor, te busquemos a través de tu palabra, a través de la oración, a través de, Señor, buscar en tu presencia, Señor. Te damos gracias, mi Rey amado. Permítenos este tiempo, esta semana, alimentarnos aún más, Señor, y empezar a pesar de qué más nos estamos alimentando. Si de la palabra tuya o de lo que el mundo dice.